Hola a todos, mi nombre es Duan Felipe Gutiérrez. En el video tutorial de hoy vamos a ver el laboratorio de Packet Tracer de situación 1 de división en subredes. Este laboratorio es el 9.1.4.6. En este laboratorio lo que vamos a hacer es diseñar un esquema de direccionamiento IP y asignar dirección IP a los dispositivos, y luego verificaremos la conectividad. Listo. Lo que vamos a hacer es diseñar el esquema de direccionamiento. Ahí nos hacen unas preguntas que cuántas subredes se necesitan. Con la topología, cuántas subredes: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos bits deben tomar prestados para admitir la cantidad de subredes en la tabla de topología? Y ahorita con la tabla de direccionamiento podemos ver cuántas subredes se crearán: 5. Cuántos utilizables se crean por subred. Si su respuesta es menor que los 25 requeridos, tomó prestados demasiados bits. Bueno, voy a mostrarles la tabla de direccionamiento como quedó y a explicarle cómo se realizó. Bueno, primero que todo, en el problema nos dan la red, que nos dan la 192, que es esta 192.168.100.0, en la 24, y dice que como mínimo 25 equipos para cada LAN. Entonces, acá lo que están las 5 LAN creadas, los 25 equipos, y se suman las 3 redes, que es la de broca, la red. Acá lo que hacemos es aproximarla. Entonces, para la aproximación se hace con potencia de 2. Entonces acá están los 8 bits que llegan hasta 128, y para aproximarnos, entonces tenemos 28 equipos y nos aproximamos a la potencia que más se nos acerca. En este caso sería la 32, y como todas las LAN necesitan de 25, entonces por eso todos se aproximan a 32. Bueno, empezamos. Entonces, en la red empezamos con la primera, que es la .0, que es la que nos dan. Esa se deja quieta. Entonces, la de probar, lo que se hace es que se suma la aproximación y se le resta 1. Entonces, en este caso sería .32. Como le restamos 1, quedan 31. Ahora la de red, seguimos con la siguiente de red. Lo que hace es poner la siguiente que quedó en la broad, como que .31, entonces la siguiente sería .32. Ahora en la broad lo que se hace es sumarle la aproximación, entonces se vuelve a sumar los 32. Entonces 32 más 32 daría 64, como le restamos 1 quedan 63. Ahora la siguiente de red pues va a ser la que le sigue, el 64. A este 64 se le suman 32, quedan 96, menos 1, 95, acá sucesivamente. Pasa al 96, se le suman 32, quedan 128, menos 1, 127. Y finalizamos con el 128 más 32 da 160. Le restamos 1, da 159. Ahora lo que seguimos a la puerta de enlace. La puerta de enlace es la que le sigue a la de red. Entonces acá está en 0, sigue a la .1. Acá está en 32, sigue a la 33. Está en 64, pasa a la 65. Está en la 96, pasa a la 98. Y por último está en la 128, pasa a la 130. Ahora la primera utilizable es la anterior de la broad. Entonces la primera utilizable. Entonces la primera utilizable, ¿dónde está?
La primera utilizable es la siguiente de la puerta de enlace, perdón. La primera utilizable que está es la que le sigue a la puerta de enlace. Entonces hasta acá termina en punto 1, seguiría punto 2. Punto 33 pasa a punto 34. Y así sucesivamente y finalizamos con punto 129, pasa a punto 130. La última utilizable es la anterior a la broad. Entonces como la broad está en punto 31, la anterior era 30. Punto 63, la anterior era 62. Punto 127, la anterior era 126. Y así finalizamos con esto. Ahora para sacar la máscara. La máscara, pues como ya sabemos que era el AS 24 que nos lo dio el problema. Entonces dice que ahora nos paramos en la aproximación. Se hace de esta forma. Nos paramos en la aproximación que fue en 32. Acá. En 32. Y se suman los que están a mano izquierda, las siguientes potencias, hasta 128. Entonces suma 128 más 64 más 32, que va a dar un total de 224. Como ya sabíamos que eran las 24, o sea que cada 255 son 8 bits. Entonces 8 más 8 más 8 a 24, o sea que esto va a quedar 255.255.255. Y la suma de estos tres, que es punto 224, va a quedar en la última de la máscara. Entonces, como en todos se aproxima a 32, entonces en la máscara va a quedar para todas iguales. Listo, después de tener la tabla de direccionamiento, procederemos a poner las IPs a los dispositivos y luego hacer conectividad. Entonces nos vamos al problema y acá dice que debemos asignar a la subred 0 a la LAN conectada a la interfaz Gigabyte 0 del router 1. El B dice que asigna la subred 1 a la LAN conectada a la interfaz Gigabyte 01 del router 1, o sea del mismo router. Entonces al router 1 vamos a agregarle la Gigabyte Ethernet 00 de la subred 0 y de la subred 1 vamos a agregárselas a la Gigabyte 01. Entonces esto lo hacemos de la siguiente forma. Entonces nos paramos en el router 1. Nos vamos, entramos en modo privilegiado, entramos nueva configuración, a la interfaz Gigabyte 0 y le agregamos la IP. Entonces en este caso de la Gigabyte 00 le vamos a agregar la puerta de enlace de la LAN 0, que es la 100.1. Y seguimos exacto. Esto lo entendemos. Ya mismo en ese router vamos a poner la interfaz Gigabyte 0 1 Gigabyte 01, que es la puerta de enlace de la LAN 1. Que la LAN 1 la tenemos acá, la puerta de enlace sería esta. Le agregamos la IP
Le agregamos la submáscara de red. La encendemos. Y finalizamos. Lo que vamos a hacer es asignar a la subred 2 a la gran conectarla entre cada indicador de router 2. Terminamos con el router 2 y no nos lo deja modificar. Esta información que ya está modificada. Se asigna la subred 3 a la interfaz del router 2, pero no nos va a dejar, sino la subred enlaces van entre router 1 y router 2. Pero no nos va a dejar porque el router 2 no lo deja. Entonces ahora asignaremos la primera dirección IP utilizable al router 1 para los dos enlaces LAN y enlace WAN. Asigne la primera dirección IP utilizable al router 2. No lo va a dejar porque el router 2 ya está. Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches. El switch 1 no lo deja, ya está modificado. Este también. El tercero sí lo va a dejar modificado. Y el cuarto no. Listo, pues vamos a modificar el tercero. Hacer es la segunda dirección IP utilizable en los switches. Entonces tenemos privilegiado, configurar y miramos cuál es la segunda utilizable del switch. En este caso la primera utilizable es 65, entonces la segunda utilizable sería .66, que es la siguiente. Entonces en interfaz LAN 1 agregamos la dirección IP con la máscara de su red. .255.225.224. Lo encendemos. ¿En inglés? Y agregamos la puerta de enlace. Enlace WAN, y en este caso va a ser la puerta de enlace de la .65. Listo, ya está configurado el switch 3. Ahora lo que tengo que hacer es asignar las últimas direcciones IP utilizables a los pods de ese tipo. Entonces al P2 no lo deja, tiene que ser que ya está configurado, al 2 igual, al 3 igual y al 4 sí nos deja. Entonces vamos a la tabla de direccionamiento del último switch y miramos la última utilizable, que es la 192.168.100.126.
.92, .168, .100, .126. Agregamos la máscara 224 y acorta enlace. En este caso de la 192.168.100.97, 268, .100.97. Listo. Ahora, ya como todos tienen direcciones IP asignadas, vamos a proceder a hacer pin. Entonces vamos a hacer pin desde el PS4 comienza acá a verificar la conectividad del router 1. Esto era el PS4. Entonces vamos a hacer el PS4 al Gigabyte 00 Ethernet, que en este caso es la tal direccionamiento de la 1 de la 100.1. Entonces vamos a hacer pin era la 192.168.100.1. Como podemos ver, nos está dando pin, si hay conectividad. Y ahora lo siguiente que haríamos, bueno, se supone que ya no debería, vamos a mirar de pronto algún error. Acá era haber agregado la primera utilizable, la puerta de enlace, acá la puerta de enlace que la ve también, al switch 3, ya haber agregado la segunda utilizable. Ahora miramos una tabla, primera utilizable, la puerta de enlace, el switch 365, ahí, y ahora la primera utilizable. Y en este caso yo puse .65, entonces acá es donde está el error. El error tendría que .66. Entonces vamos a entrar a config terminal, vamos a entrar a la interfaz VLAN 1, y vamos a corregir hasta el .66. Dejamos encendido y cerramos porque la puerta de enlace ya está. Entonces, como podemos ver, ya nos da 30 de 30. Ese era el pequeño error que nos había quedado. Y pues ya quedó con conectividad, quedó dando pin entre los computadores. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad, espero que les haya gustado. Hasta pronto.